Sonido uno, 2, 3. Sonido uno, 2, 3.
hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por un año más de vida de Olga Lucía Lozano Junco, intención de la familia Lozano Rodríguez, a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros porque también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recordad aquellos días primeros, cuando recién iluminados soportasteis múltiples combates y sufrimientos, ya sea cuando os exponían públicamente a insultos y tormentos, ya cuando os hacíais solidarios de los que así eran tratados, pues compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. No renunciéis pues a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Os falta constancia para cumplir la voluntad de Dios
y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá de fe, pero si se arredra, le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con palabras, todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, durante estos días tenemos el Evangelio de San Marcos. En esta parte de las parábolas estamos viendo el capítulo 4 de San Marcos, donde se va a explicar de la manera más sencilla posible, acomodándose a la manera de entender, como dice aquí, aquellas grandes realidades que superan nuestra forma de pensar, superan nuestra inteligencia,
superan todo aquello que nosotros como seres humanos somos. Como decía ayer, poniendo ese principio metodológico Jesús, si lo podemos llamar así, no se puede encender la vela para meterla debajo de un celemín. El celemín es el canastico de las medidas de los granos de aquellas épocas. Es decir, usted no puede poner esas verdades tan grandes de Dios porque son verdades eternas, divinas, que vienen de lo alto, que nos superan, pero con mucho, o por mucho más bien, que nos superan grandemente, y esas verdades no las puedo meter entonces según mi propia medida. Mi medida es mi pequeña capacidad en todo, hasta en la inteligencia, en la comprensión de las cosas. Mi manera de comprender es muy pequeña y entonces no puedo meter esas verdades y decir que entonces, como yo no las entiendo, entonces Dios no existe, o el reino de Dios no existe, o esos son puros cuentos. El que llega a esas conclusiones es porque está metiendo esas verdades, pero de acuerdo a su propia y pequeñísima medida. Y eso pues es un tremendo absurdo. Por encima de nosotros hay algo más que nos supera, y lo que nos supera con creces es todo lo que tiene que ver con Dios. Y por eso entonces Jesucristo, utilizando la forma más fácil de comprender esas verdades, utiliza lo que dice aquí, las parábolas. Una parábola es esa historia que se cuenta para que la persona, experimentando dentro de ella misma, pueda después dar una respuesta. Eso es una parábola, pero para entender eso hay que poner un ejemplo. La más fácil para mí de parábolas y que se puede enseñar para su comprensión, recordemos aquella historia del rey David. El rey David alguna vez, pues en la terraza de su palacio, vio a una mujer que se estaba bañando, se llenó de pasión, la mandó llevar hasta él, abusó de ella y toda la cuestión. Después mató al marido, como para acortar un poco esa primera parte. Y entonces le revela Dios al profeta Natán estas cosas, y el profeta va a visitar a David, pide audiencia. David lo recibe y el profeta Natán empieza a narrarle: mi rey, hay una gran injusticia en tu reino. Un hombre que tiene 10,000 ovejas, que es muy rico y poderoso, tiene en su vecindario, adjunto a sus tierras, a un hombre pobre que solo tiene una ovejita, que la cuida y hasta come con ella, dice ahí. Y entonces el hombre rico, para no coger de sus rebaños, fue y robó la ovejita del hombre pobre. ¿Qué hay que hacer, mi rey? Y el rey se pone de pie y muy furioso da la respuesta: ese maldito merece la muerte 4 veces. Él mismo dio la respuesta. Y entonces el profeta le responde: tú eres ese hombre porque hiciste esto, esto y aquello, y Dios te lo reprocha. Y entonces esa forma de hacer entender las cosas, en la que la persona a la que se le dirige la parábola la empieza a entender y ella misma da la respuesta, como la parábola del buen samaritano. El buen samaritano surge como una historia contada por Jesús cuando alguien, un maestro de la ley, le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús entonces empieza a contar la historia del hombre que fue herido por el camino, pero pasó un sacerdote y para no contaminarse, porque un herido bota sangre y si toca sangre se vuelve impuro, y entonces prefiere dar un rodeo. Un levita que ofrece los sacrificios en el templo, para no contaminarse, da un rodeo. Pero un extranjero, un samaritano, pues que no entiende de estas cosas, vio al hombre, se llenó de compasión y lo atendió, le curó y le vendó las heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó hasta una posada y pagó por él, y si debía más, a la vuelta pagaba todo. La pregunta de Jesús: ¿quién se hizo prójimo? Y ante esa historia, al otro no le quedó más que responder: el que usó de misericordia con el otro. Ese es el prójimo,
el que usa de misericordia con otro, no quién es mi prójimo, sino de quién me hago prójimo. Por eso Jesús le dice, vete y haz tú lo mismo. Es que uno mismo da la respuesta. ¿Qué entonces podemos hacer, queridos hermanos, cuando Jesús nos habla del reino de Dios, de algo que nos supera, que está por encima de esta creación, que supera todas nuestras estructuras mentales y todo lo demás? Pues Jesús tiene que usar comparaciones. Ya ha usado algunas y hoy hay una interesante. El reino de Dios es como la semilla que un hombre siembra en su cosecha, allá en su tierra, y él se acuesta y se levanta y la semillita crece sola. Y la semilla se desarrolla y genera el tallo, y luego las hojas, y luego el grano, y cuando ya el grano llega a su punto, pues hay que recogerlo, hay que cosecharlo. Así es el reino de Dios. Y entonces en esa primera parábola nos está proponiendo que nosotros no somos los que le damos ningún tipo de dinamismo a la semilla. Ella crece sola, pues así es el reino de Dios. No depende de usted. Dios, cuando siembra su semilla y esa semilla cae en tierra buena, como ya vimos anteriormente en estos días cercanos, vimos esa parábola de los 4 terrenos. Si cae en el terreno bueno, pues va a dar una cosecha abundante. Si un hombre diligente prepara bien su terreno, le hace los surcos, revuelve la tierra y siembra organizadamente, eso va a dar, pero da solito. El ser humano no tiene que intervenir ahí para nada. Si la semilla se sembró en tierra buena, en un corazón receptivo, el reino de Dios crecerá solo y llegará a su término, dará su fruto. Y el reino de Dios se manifestará de muchas formas. La inteligencia del ser humano empieza a cambiar. San Pablo decía, hay que hacer una metanoia. Es un cambio de mentalidad. Si usted cuando niño le enseñaron una cosa, ahora Dios le va dando la posibilidad de aprender otras. Por ejemplo, a uno le enseñan desde niño, no sea bobo, no se deje. Y empieza uno a llenarse de egoísmo, a no prestar los juguetes, a no prestar sus cosas, a retenerlo todo porque usted es el dueño de todo eso y no sea bobo, no se deje. El reino de Dios dice, tú eres parte de una misión de sacrificio para el bien de los demás. Ofrécete por el bien de los demás en absolutamente todo. La persona que ha desarrollado eso ya por dentro, o el reino de Dios cuando ya se ha desarrollado, esa persona empieza a obrar de otra manera y como espontáneamente, tanto así que la persona ni se afana, ni se obliga, ni se llena de miedo, nada. Simplemente obra misericordia porque es que no puede dar más, es lo único que puede dar. Y después entonces entra en una relación tan profunda con Dios, pero tan profunda que se vuelve una persona mística. Es decir, alguien que busca a Dios y entonces, como dice el libro del Cantar de los Cantares, la amada que busca al amado, empieza a tener una relación tan profunda de amor que de esa mística empieza a desarrollar otra cosa que se llama santidad, y esa santidad brota sola y después esa persona va a tener lo que se llama tradicionalmente olor de santidad o fama de santidad. Y esa persona no tiene que hacer muchas cosas, simplemente Dios se va manifestando ahí. Todo eso lo está diciendo y se desarrolla solo. No depende de si se levantó temprano, si se levantó tarde, si hizo o no hizo. Deje que el reino de Dios, si lo sembró en usted, que es tierra buena, quitó toda la barbacha que hay por ahí, quitó todas las piedras, la semilla va a dar su fruto. Eso depende de Dios. Alguien lanza la semilla, un predicador, de alguna forma le llegó ahí y su tierra era buena, ya estaba preparada, dará unos frutos impresionantes. Esa es la primera parábola. La segunda dice, ¿con qué más podemos comparar el reino de Dios? Y dice Jesús, con la semilla de mostaza también la podemos comparar. Es la semilla más pequeña,
Es decir, cuando uno quiere algo aquí en este mundo, uno siempre elige como lo de mayor tamaño, lo más rimbombante, como lo que tiene más espectacularidad, y resulta que la verdadera semilla que hay que elegir es de un tamaño ínfimo, no se nota, como la mostaza. Pero esa semilla es la que va a dar el árbol más grande. Las otras quedarán de tamaño de hortalizas. Una semilla de hortaliza, por ejemplo, una lechuga. ¿Qué hay que hacer para obtener una lechuga? Pues un cogollo de lechuga, que es grande. Y así las otras hortalizas. Para obtener una mata de papa, siembre una papa, que es grande. Y así sucesivamente. ¿Y cuánto va a ser el tamaño de esas plantas? Pues mínimo. Pero hay otras semillas que no parecen que dieran nada, pero usted las siembra y dan un enorme árbol. Pues así va a ser el reino, la semilla más despreciada. ¿Qué es lo que tiene que ver con las cosas de Dios? Es lo que está diciendo aquí Jesús. Lo más despreciado, siémbrelo. Lo que no se nota, lo que no se ve, lo que a veces ni tiene valor ni siquiera económico, siémbrelo, siembre. Meta a Dios allá, esa semilla que parece despreciable, que parece que no va a dar nada, esa es la verdadera y auténtica semilla que hay que tener en cuenta, porque en ella vendrán hasta las aves del cielo a hacer sus nidos. Interesante esa forma poética que utiliza Jesús. Hay algunas aves, como aquellos que quieren volar alto, pero no tienen una forma de como de saber dónde pueden encontrar un sitio seguro para posarse. Hay almas santas que están por ahí en cualquier parte del mundo y buscan lo de Dios, pero cuando encuentran a alguien que ya tiene el reino, con esa persona empiezan a tener como una profunda relación, por decirlo así, y allí se siente seguro. Es como la imagen también de la iglesia. Mientras algunos buscan a Dios por allá en otras partes, lo buscan de manera honesta y van volando, pero solos como los pajarillos por ahí. Cuando encuentran algo como sólido y seguro, se posan allí. La iglesia es un sitio seguro para posarse. Tantos que van volando por ahí solitos, hermanos, no vuele solito, venga para la iglesia y ahí tiene entonces donde hacer el nido. Son de esas formas tan hermosas y poéticas. Entonces, muchos que dejamos sembrar esa semillita que parece inútil, con esa semillita en uno y en otro, se va formando un árbol que crece hasta la vida eterna. Y en ese árbol pueden venir esas avecillas solitarias por ahí, pueden hacer su nido con toda seguridad y van a encontrar reposo, van a encontrar cobijo, y por eso el reino de Dios es hermoso. Hay que dejarlo crecer en la vida, porque el resultado de eso es la vida misma con Dios, compartir y participar de la vida divina de Dios. Ese es el premio gordo que nos presentan los apóstoles, aquellos que tuvieron esa experiencia. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento es el testimonio de comunidades, de las primeras comunidades que hicieron como Jesús enseñó y les funcionó. Y si les funcionó a ellos, seguirá funcionando para nosotros. Por eso, queridos hermanos, lo de Dios viene de Dios y tiene fuerza de Dios y crece con el tiempo de Dios y en las etapas de Dios como Él quiere. Es aceptarlo a Él, meterlo en la vida y Él se encarga de lo demás. Busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadidura. Entonces, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a encontrarnos con su reino para que se haga vida en nosotros. Bendito sea su santo nombre. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y dadnos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.